Oriente 99 presenta Unas líneas o qué, tu encuentro semanal con las voces que están escribiendo el México de hoy. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Muy buenas noches, queridos escuchas. Mi nombre es José Solís, alias El Omar. En esta emisión de lo que denominamos Unas líneas o qué, es un programa, una propuesta nueva para esta casa Oriente 99, en el que pues vamos a innovar, vamos a presentar este programa. Teníamos como invitada a Sara Batalla por cuestiones técnicas, y como siempre se dice en este tipo de casos de programas en vivo, a veces hay situaciones que no podemos controlar. El día de hoy no nos puede acompañar. Para todos los que están pendientes o estuvieron ahí al tanto del flyer que sacamos en la página de Oriente 99, en la página de Facebook, así búsquenla, Oriente 99, todo con letras, es un logo verde, grandote, circular. A mí me pueden encontrar como alias El Omar, estoy ahí también en Facebook. Y bueno, teníamos a esta invitada Sara Batalla para inaugurar estas emisiones de Unas líneas o qué. El día de hoy vamos a improvisar un poco y les planteo de qué va el programa, o cuál es la temática de esta serie de programas que vamos a estar sacando todos los jueves a las 7 de la noche, de 7 a 8, de 7 a 9, según se extiendan las conversaciones. Básicamente es poder conocer a los autores o a los escritores contemporáneos, gente viva que escribe lo de hoy, que escribe ficción, que escribe romance, poesía. Me parece interesante conocerlos ahora que están vivos y que están promoviendo sus obras, y no conocerlos unos años después de que ya no están en esta dimensión, e intentar hacerlos clásicos o intentar interpretarlos desde sus textos, ¿no? Yo creo que este autor era de esta manera porque se dedicaba a este género o a este tipo de escritura, o escribía de esta manera, etcétera, etcétera. Para evitarnos intentar estudiarlos más adelante cuando ya no existan, pues la idea de Unas líneas o qué es meternos unas líneas de gente que aún está viva. Y como les decía, pues precisamente vamos a improvisar ahorita, que es la primera emisión, es el primer programa que vamos a presentar aquí en Oriente 99, esta nueva casa que nos da acopio con estas propuestas, a la cual también hacemos la invitación a que ustedes se unan si tienen alguna propuesta de radio, si quieren darse a conocer, en este caso muy específico como escritores, o si son artistas independientes o en auge, se puedan acercar para darles un espacio. La ventana todavía de programación no está completa. Estaba revisando hace un momento con el director de la radio justamente qué horarios tenemos, y aparentemente en la mañana todavía hay horario para cubrir. Entonces acérquense aquí a Oriente 99, manden mensaje a través de Facebook, Oriente 99, todo con letras. Y les mencionaba, bueno, esto de improvisar, el CIDE, ¿no? Te hacen cositas, o en ese momento es lo que te va a ayudar a realizar ciertas cosas. El día de hoy, antes de entrar a cabina, pues evidentemente estaba Eric haciendo uso de cabina, realizando pues ciertas actividades que ahorita nos va a platicar, y sin saber que Sara Batalla no iba a poder conectarse en este horario, pues coincidimos de micrófono. Y me dice él que es escritor y que da clases de canto, de rapeo, cosas así. Entonces por eso les digo, como que esto de la improvisación fue el tema con el que vamos a iniciar Unas líneas o qué. Entonces voy a dejar que Eric se presente un poco antes de comenzar una entrevista, porque yo no lo conozco previamente. Antes de las entrevistas sí me preparo para saber a quién vamos a entrevistar. El día de hoy vamos a improvisar completamente todo. Entonces vamos a dar el micrófono a Eric para que nos platique un poquito de quién es, cuál es su actividad aquí, y entonces ya podemos empezar a entrevistarlo un poco más para entrar en detalle sobre qué escribe, porque también en la escritura, la música es escritura, requiere cierto intelecto y plasmar las letras, más allá un poco también de la improvisación. Ahorita vamos a platicar con él cómo lleva eso, ¿no? De improvisar, de escribir, de mantener. Por favor, con la audiencia aquí de Oriente 99. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están, radio escuchas de Oriente 99? Mi nombre es Eric Fiesco
Yo me dedico a la composición de letras, ejecutivo, he colaborado en compañías de teatro y básicamente en la actualidad soy maestro de pilares de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes de la Ciudad de México. Me especializo en distintos géneros urbanos como el rap, el trap, etcétera. Pero pues básicamente trato de ser versátil, ¿sabes? Hacer lo que me sobrevivir y a generar ingresos, ¿no? En honor a la verdad, becas, convocatorias. Yo hace 8 años comencé a dar talleres en Faro de Oriente, aquí en la Ciudad de México, en la legendaria Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, la Faro de Oriente. Allí fui alumno de Rafael Catana, de Los Rupestres y de grandes maestras y maestros en distintas disciplinas. Ahí fue que más o menos me empecé a especializar y profesionalizar como artista y grabé mi primer EP en Radio Educación en el año 2015, hace ya casi 10 años, ¿sí? Allí grabé mi primer EP, que era un proyecto de poesía que mezclaba poesía y rap. E invité a varias amigas y amigos de mi generación. Y de ahí pues empecé a desarrollar el gusto por la literatura. La neta es que pues siempre he escrito, ¿no? Desde los 13, 14 años comencé a escribir y siempre me ha gustado expresar mis ideas, exponer. No es hasta hace ya algunos años que me decidí publicar mi obra y pues no sé, yo de la literatura me considero un borderline, ¿no? Alguien que se mantiene al margen. Me refiero a que en realidad pues como profesional me dedico a la música, o sea, como profesional me dedico a la música, me dedico a dar clases, a ser maestro, a coordinar elencos y sobre todo becas, trabajos con compañías de danza, compañías de teatro, algunos sellos y algunas discográficas. Soy miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, entonces de ahí hago como vinculación. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Para no enrollarme tanto, o sea, como profesional me dedico a la música, pero en lo íntimo soy un poeta de closet. Sigo siendo un escritor de closet. Perfecto, justo esa es la faceta que vamos a explorar el día de hoy. Hace rato me comentabas que tenías ahí por ahí unos textos que sí publicaste. Antes de entrar de lleno a la parte de por qué los escribiste o cuándo los escribiste, ¿qué te acercó más a la escritura? O sea, esta faceta o gusto culposo, si pudiéramos llamarlo así, de escritor, para decir, voy a escribir aunque publique, o con la decisión de publicar. Pues la decisión vino a cuenta de que hace ya algunos años comenzó un debate, para mí entonces absurdo, interesantes, respecto a que si el rap era poesía y si la poesía tenía que ver con el rap, ¿no? Con la literatura. Entonces hubo ahí muchos especialistas y pseudo especialistas del ámbito debatiendo. Salió entonces Sandra Lorenzano, que era vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, a decirles como, hey, ya déjense de estar peleando, ¿no? Con cosas absurdas y trabajen y hagan cosas. Entonces yo tenía porque en la literatura, como en todos los rubros, en todos los ámbitos, las escritoras y los escritores pues son como los filósofos, son como los sacerdotes, son como los políticos, ¿no? Toman partidos, pertenecen a ciertos grupúsculos, a ciertas sectas, cuestiones estéticas, que si la poética esto, que si la poética aquello. Y yo, pues, me relacionaba, siendo rapero, me relacionaba con muchas escritoras y escritores. Entonces, yo tuve la fortuna de conocer a Luis. Él lo pueden encontrar en TikTok como Luifloro Panadero. Él hace análisis literario, entonces él acababa de saltar a la fama
por la Chona de los Tucanes de Tijuana, y él explicaba en Twitter y en imágenes por qué la Chona era es una gran obra literaria, sí. Entonces acaba de saltar a la fama entonces, y aparte él había recibido en 2010 un premio de poesía, de literatura, creo que fue el Ramón López Velarde, ¿no? O sea, acaba de recibir un premio y por uno de sus libros, que ahorita no creo que era no recuerdo el título exacto. Me voy a equivocar, mejor no lo... Pero él tiene muchos libros. Entonces yo lo conocí en una reunión de amigos, estuvimos improvisando, estuvimos compartiendo versos, recitando, y alguien me dijo que a Luis le gustaba el rap, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante como hacer este ejercicio o este acercamiento de decir, bueno, yo no voy a entrar en el juego de si eso no es, ¿sabes? Yo no me considero un especialista, no hago mucha teoría, no me dedico a la crítica literaria y no quería hacerme ideas. O sea, en ese sentido yo, siendo totalmente honesto, yo como artista, a veces los artistas somos un poco ingenuos, somos estúpidos. ¿Por qué? Porque pues nos dedicamos a hacer lo que hacemos, ¿no? No siempre estamos teorizando y no siempre hacemos lo que muchos teóricos o muchos filósofos hacen respecto al arte, ¿no? En ese sentido o en esa tónica, yo quería ser honesto con mi obra y lo que hice fue llevarle mi obra a Luis Alufloro, ¿no? Le dije que si podía hacerme una valoración, una especie de crítica, un comentario. Quería que él conociera mi obra. Él entonces me tuvo a bien obsequiarme sus libros, empecé a leerlo, empecé a darme cuenta que él también, mucha de su literatura o las cosas que él hace tienen que ver con la sonoridad, tienen que ver con la proyección, tienen que ver con el performance. De hecho, él después empezó a hacer presentaciones en vivo. Recuerdo una en la Cofebrería del Péndulo. Hizo una presentación en vivo que era una especie de stand-up poético, ¿no? Él mezclaba sus poemas y sus obras literarias con chistes y comedia. Entonces, me di cuenta de que él tenía muy clara como esta diferencia a nivel él entiende, como muchas otras escritoras y escritores, como la diferencia entre la página y el llevar la literatura más allá de la página, ¿no? Entonces se lo mostré y hacerme comentarios al respecto sobre la obra. Yo le planteé la posibilidad de extraer algunos fragmentos de esas canciones que yo había escrito para presentarlos como poemas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Era que todo eso tenía un valor poético o literario, ¿no? Lo que hicimos no fue presentarlo como cancionero, sino lo presentamos en distintos formatos de esos textos. Él hizo una edición y haz de cuenta que de esa edición él dio más sentencias, poemas cortos, poemas largos, poemas de largo aliento. Empezamos a hacer un trabajo ahí de edición y yo me di de alta como editor. Monté mi propio sello editorial. Y con esa visión pues me animé a publicar. Te digo, siempre con la intención de no presentarlo. O sea, si alguien quiere criticar mi obra es libre de hacerlo, ¿sabes? Expuesto a que si un jurado, a que si buscar premios, a que buscar premios de editoriales. Una editorial y lo más que te ofrecen es publicar tu obra y darte 3 ejemplares, ¿no? Y ellos ya lo consideran un pago, un mérito. Y si no es el premio Aguascalientes o no son otros premios literarios, como que la banda es un nicho muy celoso, ¿no? Entonces, como yo conozco distintos nichos porque he colaborado como artista, como compositor, he colaborado con gente que se dedica al teatro de manera profesional, gente que se dedica a la danza de manera profesional, gente que se dedica a la literatura de manera profesional, a mí ya me basta con tener todo el tema y el debate suficiente en la música, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo no quería participar de todo este embrollo o todos estos nichos o grupúsculos literarios, ¿no? Entonces yo decidí en algún momento como deslindarme de todo eso y no
no hacer mi obra, o sea, hacer mi obra pública, pero desde mi propia autogestión, desde mi propia producción ejecutiva y presentarla tal cual, o sea, no busco ningún tipo de relación o vínculo con premios, becas o gente que se dedica a la literatura de manera que se profesional. mantenga pura, por así decirlo, ¿no? Tu material, que no pierda esencia, porque a veces cuando ya entras con alguna editorial o con alguna organización, de algún modo te van, si no moldeando, sí necesitas acatar ciertos lineamientos, ¿no? Sí, y está bien porque al final, o sea, es gente que se dedica al mercado, que se dedica al marketing, que se dedica a la promoción, Sí, a al la comercio difusión. básicamente Sí. necesitan ganancias para subsistir y van a vender o van a producir lo que se venda, lo que le guste a la gente en ese momento. Sí, Claro. y los editores procuran que sea saludable su inversión, ¿no? O sea, al final la gente que se dedica al tema de la edición y de publicar libros, pues es una materia prima, ¿no? Entonces, pues protegen su inversión y siempre te van a estar como dando ideas, cosas así. Entonces, como productor ejecutivo y como editor, pues obtienes mucha libertad, ¿no? Es como de, no te, o sea, te cuestionas a ti mismo por qué haces lo que haces, pero no en este tenor de querer corregirlo, querer cambiarlo o buscar ganancias, ¿no? Yo la verdad es que no busco ganar un peso con la literatura. Personalmente yo el tema de la literatura y el tema del ejercicio literario, o sea, le guardo mucho respeto, pero lo veo más como una formación casi autodidacta, ¿sabes? Como músico, como compositor, sobre todo eso, como músico o compositor, el callo, hacer literatura es también muy grande, ¿no? O sea, es un espectro de experimentación que yo creo que no cualquier compositor. Y hablando un poco en cuanto a la composición o a la música, ¿cómo eliges o cómo decides, vaya, el género en el que estás? Yo me dedico específicamente al rap. Uh-huh. O sea, yo hago rap y me gusta mucho el rap. El rap, que es como una especie de semi-recital, ¿no? Rap, recitar con mucho ritmo, es una especie de canto semi-entonado, porque no solamente estás sosteniendo, en el caso del solfeo, pues sostienes las vocales, ¿no? Pero en el caso del rap, pues necesitas una muy buena dicción, tiene que ver con la construcción de una identidad, casi cultural, social, una especie de personaje, dominios de contenido ahí bien interesantes, o sea, algo que tiene que ver no solamente con el tema de la comunidad, que ya de por sí es muy complejo, es toda una escuela. Entonces yo me dedico al rap y es lo que me gusta, pero en cuanto a los géneros que decido socios, ¿no? Actualmente me encuentro escribiendo un corrido tumbado, produciendo un corrido tumbado. Es que también depende mucho de las socias y de los socios. La banda, pues reggaetón, trap, otro tipo de géneros. O en el caso de sonorización con compañías, danza, música, pues son géneros. Otro tipo de músicas que, pues eso, o sea, no es tanto que yo decida, sino también... Sí. Ok. Entonces, regresando a la parte literaria, lo publicas con tu propio sello. Sí. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuánto es? Fue una trilogía llamada Resucitar. Y la titulé así, Resucitar. Es un juego de palabras. A mí me gusta mucho las imágenes, el tema de las metáforas, pero sobre todo también los juegos de palabras, ¿sabes? Los significados, significantes, toda esta proyección que tienes a partir de lo visual, que es algo que a veces no se aprecia de manera auditiva, ¿no? Uh-huh. Cuando tú escuchas una canción, sí puede tener múltiples interpretaciones, pero tienes que volverla a escuchar y tienes que volverla a escuchar. Y cuando tú lees un texto o una poesía, pues es un ejercicio que exige interpretación y cierto grado de inteligencia. No es como que, vamos, la literatura te pone pruebas, ¿no? Y te pone
te pone a pruebas. La primera de ellas pues es saber leer, ¿no? Entonces si tú no sabes leer o ignoras eso, pero ya una vez que sabes leer, te pone más pruebas, ¿no? A nivel metafórico, de analogías, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho jugar con las palabras, y el título es por eso que yo titulé la trilogía Resucitar, porque eran 3 poemarios. Era la primera vez que publicaba y yo estaba recién cumpliendo 33 años. Entonces, resucitar en portugués significa volver para ser citado, ¿no? Era como una especie de obertura a lo literario. Y el primer poemario se llama De la naturaleza del fuego, el segundo Artiga y el tercero Vapor de Mercurio, que es una especie de... Es curioso porque los 3, la extensión, incluso la extensión del primero es pequeña, la extensión del segundo es mediana y la extensión del tercero es un poco más grande. Todos prologados por distintas personalidades del ámbito literario y las portadas totalmente originales. A mí también me gusta la gráfica, la pintura, todo lo que ofrece la estética visual, ¿no? Yo tengo un problema de discapacidad visual, pero siempre me ha gustado mucho la pintura, también por la cuestión de las texturas, y la historia del arte. Entonces, yo conozco a gente que se dedica a esos ámbitos y pues publiqué los 3 libros, ¿no? El primero, De la naturaleza del fuego, que es básicamente la definición de lo que significa ígneo. Lo titulé así porque yo hace casi 12 años padecí un síndrome Johnson. A mí el síndrome me dejó hospitalizado más de 2 semanas y pasé un tiempo en terapia intensiva, casi muero. Y el síndrome consiste en un fallo del sistema inmune que también es conocido como el síndrome del gran quemado. O sea, literalmente tus órganos empiezan a nadar en sangre y el cuerpo se quema. Entonces las secuelas más graves es en las mucosas. Los ojos literalmente cicatrizan, o sea, se cicatrizan y se cierran, entonces al abrirlos genera un daño, es por ese síndrome. Y como se me cayó la piel, o sea, como se quema, genera quemaduras de segundo y tercer grado, se me cayó la piel, fui atendido por la organización Micho y Mao, entonces, para algo extraordinario y poco común, 1 entre 1,000,000, pues me aceptaron dentro de la misma asociación y me ayudaron con los gastos de recuperación y rehabilitación. Entonces fue que yo me empecé a si valdría la pena ya con una discapacidad adquirida dedicarse al arte. Porque de por sí es difícil, y entonces yo me empecé a cuestionar si valdría la pena, y fue que empecé a generar una especie de literatura. Pasaba mucho tiempo con los ojos cerrados, escuchando música, y empecé a escribir versos y poemas, a recitar de memoria y a guardarlos. Entonces muchos de esos textos estuvieron antes del papel, estuvieron en la memoria, ¿no? Sí, como rescatando la tradición oral, que es un poco de la... Pues es que mucho de la poesía viene del canto. En sus orígenes, pues Homero cantaba o recitaba, ¿no? Las rapsodias eran textos que eran diseñados para presentarse frente al público. Ya después descubrí que no soy el único. Hay muchas tradiciones, sobre todo en África, de griots que se dedican a la construcción poética y literaria en sus culturas, que son ágrafas, totalmente ágrafas, no escriben, y todo lo mantienen de boca en boca, o sea, completamente a voz. Sí, exacto. Entonces, no, en ese momento a mí me parecía algo así súper original y extraordinario. Y ya cuando conoces, o sea, ya cuando empiezas a investigar lo que es la tradición, lo que son las escuelas, más allá de la academia, ¿no? Todo lo que existe en el mundo, lo que significa la poesía para distintas regiones, pues ya me sorprendió. Y pues ya de memoria me sabía estos versos y fueron los primeros que empecé como a diseñar o a proyectar. Entonces, para mí lo que sucedió fue una ignición, ¿sabes? Fue como un renacer a partir del fuego. Una especie de fénix, ¿no? Sí, y es por eso que el primer poema se llama De la naturaleza del fuego y el prólogo lo hizo Rafael Catana.
No sé si conozcan a Rafael Katana, pero él es una gran estrella de la música underground. Él perteneció a un grupo llamado Rupestres que participaba junto con Rodrigo González. Rodrigo González, pues todos conocen a la leyenda Rodrigo, ¿no? Katana y él eran buenos amigos y tenían estas presentaciones que generaban los Rupestres, precisamente porque hacían un rap pues acústico, no utilizaban, no tenían para comprar instrumentos eléctricos, entonces como utilizaban instrumentos acústicos, ellos eran los Rupestres. Okay. Y Katana fue quien me ayudó, realmente me motivó mucho, en su momento me ayudó y me motivó mucho a continuar la carrera musical y sobre todo como a diseñar o definir como estos ejes. Él pertenece también a infrarrealistas en México. Los infrarrealistas como movimiento literario, Bolaños, iba a decir Roberto Gómez Bolaños, no, pero Bolaños de los Detectives Salvajes, toda esta banda, ¿sabes? De los infrarrealistas, pues Katana pertenece a la segunda generación y él tiene un poemario muy bonito que se llama Los pájaros en el bar o... Sí, creo que se llama... No, Los pájaros. Okay. Entonces tiene su poemario, que de hecho yo he visto fragmentos de ese poemario leídos por Mastuerzo. En alguna cápsula de Canal 22 he visto cómo Mastuerzo lee fragmentos de ese poemario de Rafael. Me motivó mucho y fue que yo le pedí a él que me prologara ese primer poemario, ¿no? Le dije, ¿qué onda, maestro? Pues me voy a animar a publicar y ya tengo esto, estamos trabajando en este poemario, tírame paro con el prólogo. Él me prologó el primer poemario. Se llama Artiga. Artiga es un ejercicio que se hace en el campo cada vez que hay maleza o hay mucha hierba mala y tú quieres volver a sembrar en un cerro. Tienes que artigar la tierra, ¿no? Y artigar es quemar todo, dejar que las cenizas suelo, y cortar, pegar, romper el suelo, ¿no? Surcar de nuevo. Exacto. Entonces ese es el ejercicio de artigar. Un incidente pues es artiga, volver a preparar el suelo para hacerlo fértil. Incluso el poemario contiene distintas definiciones en distintas fuentes y yo hice como una definición propia, una construcción, ¿no? Significado, pues tratando de darle una resignificación a la palabra dentro del poemario, ¿no? Al fin, y quien define la ficción de la realidad, ¿no? Entonces, se llama Artiga y ese prólogo lo hizo una amiga de El Salvador, tiene varias novelas publicadas. Yo ya la conocí en el programa de escritura creativa del Claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ella daba clases, era maestra entonces en la universidad y una vez nos invitó a exponer en una clase de literatura sobre rap, ¿no? Un poco el vínculo entre rap, literatura, cómo es que nosotros nos dedicábamos a hacer ejercicios literarios y platicando un poco con ella acerca de qué le parecía la idea de que se hiciera como un análisis respecto al rap, qué tan prudente era que se indagara. Ella me sugería que en ese entonces me sugirió que no me enrollara tanto y me dedicara a hacer, ¿no? Que a veces es más valioso el que hacer, el estar haciendo y produciendo, que estar después haciendo una revisión, exacto, que estarlo sobrepensando, ¿no? Porque a veces también sobrepensar paraliza. Claro. Cuando una obra es absoluta, después se vuelve obsoleta, ¿no? Es como de, bueno, sí, ya lo tienes allí, y luego, es como ya lograste el punto máximo de eso. Y luego, ¿no? O sea, digo, habrá gente que... Yo conozco virtuosos, ¿no? Sí conozco gente que podría decir que son virtuosas o virtuosos del arte, en general, en distintas disciplinas, pero yo creo que de 1000 o 2000 o 10,000 artistas que conozco, 1 o 2 son virtuosas y virtuosos. O sea, la genialidad es algo que se da en pocas y pocos, que yo admiro bastante y digo, wow, a mí me sorprende cómo de pronto le sale como si de la nada, ¿no? Como con una originalidad, pero pues muchas veces el virtuosismo no te garantiza el éxito, ¿no? Porque
también dedicarse a algo es una cuestión de carácter, es una cuestión de disciplina, Exacto. es una cuestión incluso de afinidad, es una cuestión de relaciones, o sea, son muchos aspectos que a veces el genio no siempre tiene, ¿no? O Ujú. contiene. Entonces, a diferencia de la gente que es más un obrero, ¿no? O sea, sí, yo todas las cosas que he hecho, o sea, yo sé cuánto paso leyendo, cuánto paso escribiendo, cuánto paso escuchando música, o sea, cuánto paso a manera de disciplina haciendo lo que hago. Como preparación, ¿no? No como Exacto. que tiene talento o el don, por así llamarlo, ¿no? Exacto, o sea, yo sí artigo, ¿no? Sí, o sea, hay que estar ahí macheteando y haciendo cosas. Entonces, Glauri en ese entonces me decía, haz, ¿no? Haz, no sobreanalices, no sobrepienses. Yo te recomiendo. Regresó a El Salvador y le escribí, le platiqué, le dije que si me podía apoyar con el prólogo. Y ella, como novelista, tiene Roque Dalton como referente literario de El Salvador. Es bastante chido ese prólogo. Y el tercero, pues, Lufloro me hizo el tercer prólogo del libro que se llama Vapor de Mercurio. Vapor de mercurio, que es una sustancia etérea, tóxica, casi imperceptible, que puede llegar a matar, y también un poco jugando ahí con el dios Mercurio, ¿no? Con el vapor, o una especie de madurez o consistencia a la que se puede llegar ya después, ¿no? Yo ahí sí creo que contengo, o más bien sumo la mayoría de mis poéticas o mis textos ya de una madurez de haber estado escribiendo y haciendo muchas otras cosas, ya no tan experimental, sino ya más clara, más definida. Uh-huh. El del primer poemario, la pintura se la encargué a Federico Tello. Él es pintor, hace pintura viva, y me hizo el favor de hacerme el lienzo. Lo fotografiamos, tomamos la fotografía. Ese lienzo yo lo conservo en mi casa, tomamos la fotografía, y es la pintura del primer poemario. Del segundo poemario es Andrés Mendoza Cantú. Andrés Mendoza Cantú es pintor, gestor cultural. Yo a él lo conocí en El Faro. Muchos años fue director de Clínica Regina, que era un centro, una galería de exposiciones allí sobre la calle Regina. Y también él ha trabajado, no sé si todavía, pero lo último que supe es que estaba como parte de la coordinación de vinculación comunitaria en el RULE, ahí en el centro. Entonces, él me ayudó, en algún momento coincidimos, me vendió distintas obras, le compré distintas obras y escogí una para ese segundo poemario. Y el tercero, la pintura se llama Choque Lunar y es de Darío Ramírez. Darío, él es maestro de gráfica y pintura aquí en Faro de Oriente. Entonces Darío también me hizo la pintura. Le compré más bien una obra, igual la fotografiamos, la digitalizamos para la portada del tercer poemario. Entonces, el diseño editorial lo hizo Nubia Montes de Oca. Ella tiene su propio sello editorial, se llama Sigurat, Ediciones Sigurat. Ellos, como editorial, pues hacen proyectos independientes y también institucionales, y han trabajado igual con distintas editoriales, y ella fue quien me asesoró para darme de alta con mi propio sello editorial, y también quien me hizo el diseño editorial, ¿no? Fíjate que yo no me imaginaba todo el trabajo que hay detrás de la conformación de un libro. Sí, sí, es bastante trabajo. La caja del texto, pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, sí, toda la maquetación. Sí, el que te entreguen un dummy, el tipo de papel, o sea, es una chambotototota, ¿no? Y lo que yo o sea, al mismo tiempo quise hacer los tres para publicarlos juntos, pues me aventé ahí una chambotototota. Total que toda la obra está comentada también por Armando Oviedo. Armando Oviedo es mi profe de poesía. Él da talleres de poesía. Y Armando me comentó, al final tuvo a bien como leer toda la obra y comentarla. Y eso, yo o sea, a mí me hacía mucha ilusión, ¿sabes? El hecho, como poeta, poemología griega viene de imaginar, ¿no? De cuando, o sea, el proceso de construcción
Es decir, la poiesis tiene que ver del producto, ya sea un disco, un libro, una obra, o sea, cómo te lo imaginas y cómo a través de las herramientas que tienes en la realidad lo vas constituyendo y lo vas construyendo y lo vas definiendo y lo vas puliendo. Entonces hay un proceso que es el modus operis y el modus operandis, que tiene que ver entre cómo te lo imaginas a cuáles son los recursos con los que realmente cuentas, ¿no? Porque los recursos, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de esfuerzo, de otras vinculaciones con otros artistas. O sea, yo me puedo imaginar una pintura, pero si no conozco a alguien que haga una pintura, o no conozco yo técnicas de pintura, o no soy pintor, pues me voy a ver muy limitado, ¿no? Entonces, como poeta y como productor siempre me hizo como mucha ilusión esta idea de proyectar ideas, ¿no? O sea, cuando ves tus ideas o tu trabajo ya en concreto, o sea, ya cuando dices, físico. Mira, sí, esto lo hice yo, ¿sabes? O sea, esto lo coordiné yo, son mis ideas, es mi vida. Es parte de ti. Sí, hace un gusto así enorme, ¿no? O sea, a mí me hacía mucha ilusión participar de eso y sobre todo justo, o sea, yo cuando llego con Nubia, ella como editora, le comento que yo tengo una idea y me dice, es que si tú quieres hacerte que va a contener ese libro y cómo va a estar, pues tienes que ser tú también el editor, ¿no? O sea, tú tienes que ser el dueño de eso. Involucrarte en todos los aspectos de su fabricación. Entonces fue que ella me asesoró y me dijo, tú no quieres que yo como editora te publique el libro, tú necesitas ser editor, ¿no? Entonces hice toda la chamba así de irme a dar de alta, lo saqué bajo un sello literario que se llama Flow Project, ¿no? Proyecto Flow, que Flow es como una filosofía, es fluir, ¿no? Es darle la vuelta a todos esos obstáculos que te va ofreciendo la vida, cómo los fluyes, cómo los franqueas. Entonces el sello editorial se llama Flow Project, lo saqué y eso, publiqué un tiraje de 100 colecciones. Las estuve presentando en distintos lugares y se agotaron. Ya se terminaron. Sí. Te iba a preguntar, ¿y dónde podemos conseguirlo? No, los vendí así. Mira, hay una frase de un rapero que a mí me gusta mucho que se llama Shelas, él es español, de Zaragoza, y dice que una obra de arte tiene que construirse con la precisión de un reloj suizo y tiene que venderse con la vulgaridad de un chorizo, ¿no? Entonces, para mí es eso, es filosofía, es como de... Yo sí le invertí mucho cerebro, mucho corazón, pero al final pues es una materia que se tiene que vender y se tiene que compartir y es pan caliente, ¿sabes? Entonces yo hice una estrategia ahí en redes, hice distintas presentaciones en distintos recintos, en distintas librerías, me vinculé con amigas y amigos que conocí en algún momento dentro de la carrera y también en otras presentaciones. Entonces empecé a preguntar y lo presenté en distintos espacios, distintos lugares. Gracias a Dios se agotó y se vendió así. ¿Y hay intención de sacar una nueva serie o de una reedición de esa colección? Probablemente la edición hay que revisarlo, ¿no? Y hay que hacer una revisión. Yo ahorita estoy enfocado más bien en octubre, voy a presentar un ejercicio de dramaturgia que es una pequeña plaqueta de teatro. Están cordialmente invitadas e invitados en un festival en la Biblioteca Vasconcelos que se llama Asombrarte. El 1, el 2 y el 3 de octubre en las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos se va a llevar a cabo el Festival Asombrarte, que es un festival en el que participamos artistas de distintas partes del mundo que hemos en algún momento adquirido o nacido con una discapacidad visual. Todas y todos los artistas que participan dentro del proyecto, desde la coordinación hasta la planeación, la logística, pintoras, pintores, música, gente que se dedica a la literatura, todas y todos tenemos una discapacidad visual, ya sea que seamos ciegas o ciegos o tengamos debilidad visual. Ajá. Entonces tuvieron a bien invitarme a la organización de este año. La coordinadora se llama Angélica Lenz
Ella es coach de vida, tanatóloga y escritora. Tiene 2 libros publicados respecto a cómo ayudar a las personas que adquieren una discapacidad o nacieron con baja visión o ciegas, que es un reto. Entonces, el festival va dedicado a visibilizar y dar voz a todas y todos aquellos que tenemos esta condición y nos dedicamos a crear. Hay influencers, hay gente que se dedica, incluso a mí me sorprendió mucho la imagen de una de las colaboradoras, una de las chicas que se va a presentar, que ella hace pole dance, ¿no? y tiene una discapacidad. Entonces va a haber muchos espectáculos y una mesa literaria dentro de la Biblioteca Vasconcelos el 1, 2 y 3 de octubre. Asombrarte, Festival, Cultura y Discapacidad. Y yo voy a presentar un ejercicio de dramaturgia, una pequeña plaquette con teatro rap. Es una reinterpretación personal de las colaboraciones y las vinculaciones que yo he hecho con compañías de teatro. A partir de eso yo decidí hacer mis propios textos y empezar a hacer una especie de teatro musical, pero a ritmo de rap, ¿no? Es muy interesante porque al final es complejo, se requiere de cuestiones de danza, canto, principalmente. Sí, son muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, se nos hacía fácil como de, bueno, ¿qué será primero, el teatrero o el rapero, ¿no? Como el huevo o la gallina, o ¿qué tendrá que hacer primero quien participe en esto? ¿Actuar o rapear, ¿no? ¿Qué tan fácil se le hace a los actores rapear o qué tan fácil se le hace a los raperos actuar, ¿no? O sea, hay antecedentes de eso. O sea, en Estados Unidos hay obras de teatro rap y aquí en México ha habido obras de teatro rap. Obviamente no sabemos o somos conscientes de que no somos así la panacea, pero yo tenía muchas ganas de explorar el tema escénico a nivel teatral. Entonces voy a 3 cuerpos en los que habité. Igual estoy trabajando en el tema de el diseño editorial. Las ilustraciones las hará una amiga que es egresada de la Facultad de Arte y Diseño. Ella da clases en la Universidad de San Diego, se dedica específicamente a estas cosas y me hará las ilustraciones. Entonces vamos a publicar esta pequeña plaquette de teatro, ¿no? Ahorita estoy metido escribiendo teatro, que es lo que voy a publicar en octubre. Y en un cuarto poemario en verso libre, me estoy quitando el corset de la rima y de la estructura, estoy escribiendo verso libre, tomando talleres de verso libre y también escribiendo algunos cuentos para posteriormente pues publicar más cosas. La verdad es que no, o sea, prefiero seguir haciendo cosas, ¿sabes? Como dejarlo como etapa, quizá en algún momento ya lo retomaré. Espero que más, y pues ahorita más bien dedicarme a la producción de otras cosas, sí. Eso está muy interesante, sí estaría bueno verlo ya puesto en escena, como lo comentas. Para poder encontrar tu material, ver en este caso, por ejemplo, las fechas del festival, dónde te presentas, como tu correo, compártenos para que los escuchas de Oriente 99 pues puedan ponerse en contacto contigo o inscribirse a alguno de tus talleres, seguir. Eric Fiesco, pueden buscarme en Instagram, y en Facebook, también en TikTok y en X como Eric Fiesco. Eric como suena es E-R-I-C-K, Eric, y Fiesco igual como suena, F-I-E-S-C-O, Fiesco. Eric Fiesco, allí pues por lo regular subo, no manejo mucho redes sociales, ¿no? Yo sé que es un tema fundamental y esencial para el marketing, la promoción y la difusión, pero ahí si me buscan como Eric Fiesco, la portada, bueno, la imagen de portada es una portada blanco y negro de un proyecto que pronto publicaré en todas las plataformas de streaming. Es música, es un álbum que se llama Clarivivencias, ¿no? Más allá de lo evidente, que es pues clarivivencias es un juego de palabras, ¿no? Entre la clarividencia y lo que son las vivencias, ¿no? Esa cualidad de ver un poco más allá que te da más la experiencia que el misticismo, ¿no? Claro. Que vamos generando en torno a las historias o los relatos. Ahí me pueden encontrar y preguntar por mis proyectos. Perfecto. Pues un gusto, de alguna manera una salvación a que no perdiéramos la transmisión de hoy, la inauguración de Unas Líneas OK. Entonces,
yo creo que vamos a finalizar el programa preguntándole a la audiencia si se avientan unas líneas de Eric Fiesco o qué. Sí, pues aviéntenselas, la neta es que aquí pura droga sin cortar, pura intensidad, sí, no apto para cardíacos. A nombre de todo el equipo de Oriente 99, les doy las gracias por su apreciable escucha, el tiempo, el espacio de Eric, recordándoles que pues es su espacio, está dedicado a ustedes, queridos escuchas. No olviden seguir la página de la radio a través de Facebook, búsquenla como Oriente 99, todo con letras, es un logo verde. Ahí encontrarán la ventana de programas que ofrecemos, diversas informaciones acerca justo de la radio en línea. Y pues nos escuchamos pronto. Que pasen una excelente noche. Oriente 99 se despide. Cerramos transmisión. ¿Unas líneas? No te conformes. En Oriente 99 te llevamos a un viaje por las palabras de nuestros autores más actuales. ¿Unas líneas o qué? Engánchate. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche.